Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio, con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Muy bien. Oramos al Señor. Pidámosle que nos auxilie. Levante su oración delante del Rey de la Gloria. Padre, en el nombre de Jesús, auxílianos esta noche, Señor. Danos espíritu de revelación, Padre. Danos espíritu de revelación para que nosotros podamos entender tu palabra, podamos entender tus propósitos que tú tienes, Padre, para nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. El tema tal vez es mitad escatológico y mitad devocional. La realidad es que todo tema debería ser conducido a lo devocional para que nosotros meditemos en las cosas que tenemos que meditar. Una de las cosas que me llama la atención es que tres personajes, la antítesis de la Trinidad, están actuando en este momento en el versículo 13, el dragón, la bestia y el falso profeta. Y de cada uno de ellos sale de la boca de cada uno de ellos sale un espíritu inmundo semejante a una rana. Y estos espíritus inmundos se van por todo el mundo. Y dice acá que están tratando de convocar para una guerra a los reyes que gobiernan toda la tierra habitada. Según dice la Biblia de las Américas, es toda la tierra habitada, literalmente. Y eso aparentemente no tendría absolutamente nada que ver con los temas matrimoniales, familiares, a no ser que ya existía un antecedente de esto. Ya existía en la Biblia un antecedente de ranas que habían subido sobre la tierra, de ranas que habían sido profetizadas y que habían llegado a los lugares que habían sido profetizadas. Y esas se encuentran en el libro de Génesis en el capítulo 8. Y vamos a meditar acerca de eso, pero antes de meditar acerca de eso, veamos entonces que el anticristo, la bestia, el falso profeta, pues el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, como usted le quiera poner, está ahorita actuando con espíritus de ranas, fíjese, espíritus a la manera de ranas sobre todo el mundo. Ahorita ya está, el espíritu del anticristo, dice la Biblia, que ya está actuando sobre toda la tierra. Ahora sí está sabroso, hermanos. Parece que hubiera aire acondicionado. Entonces allá en el libro de Éxodo, fíjese pues, estamos sacando de Apocalipsis 16 para hacer notar que esto es en este tiempo que nosotros estamos viviendo y que se aproxima cuando se levanten estos señores de las tinieblas, van a lanzar espíritus inmundos a la manera de ranas por todo el mundo. Y vemos que cuando el pueblo de Dios estaba siendo liberado para subir de la tierra, así dice la Biblia, que Faraón lo que no quería era que el pueblo subiera de la tierra. El faraón de este mundo, es decir, el diablo, lo que no quiere es que nosotros subamos de la tierra. Entonces nos quiere tener cautivos. Entonces Dios permite que vengan plagas que le estrujen el corazón endurecido al faraón para que nos deje salir. Pero en ese mismo momentito en el que Dios está enviando plagas, hay tres plagas que los magos egipcios, Janes y Jambres y sus secuaces con pinches, están imitando, están haciendo lo mismo. Es decir, la plaga de la sangre, si quieren lo leemos, en Éxodo, en el capítulo 8 es en donde está la plaga esta de las ranas, que es la segunda plaga. Entonces, la primera plaga está en el capítulo 7, en el versículo 14,
cuando viene el agua que se convierte en sangre. Eso es la violencia. Ahora, yo quiero que usted note una cosa. La primera plaga, la de la sangre. La segunda plaga, la de las ranas. Y la tercera plaga, la de los piojos, fueron plagas comunes. Le cayeron las plagas estas al pueblo de Israel y a los egipcios también. En otras palabras, vino Dios y como maldición sobre los que no querían dejar subir a su pueblo, les dejó ir las ranas. Entonces vino el diablo imitando y entonces multiplicó más las ranas. Usted lo puede leer en el versículo, vamos a ver, del capítulo 8, dice el versículo 7, y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, más o menos como que si yo estuviera diciendo, vino Dios e hizo una plaga para los egipcios. Entonces vinieron los egipcios, los magos egipcios, y multiplicaron y copiaron la plaga y se la mandaron a los hebreos. De tal manera que la plaga de la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos fue común. Cayó en el hogar de los egipcios y cayó en el hogar de los hebreos. De ahí en adelante ya no. La cuarta plaga viene Dios y le dice, ahora quiero que tú te des cuenta, esta ya no la vas a poder reproducir. Y esta solo va a caer sobre tus siervos y no sobre mis hijos. En la tierra de Gosén, en donde habita mi pueblo, no va a caer esa plaga, pero las otras sí. ¿Y eso qué dirá Esteban? Pues eso mucho. Porque dice aquí, en el capítulo 8 del libro de Éxodo, desde el versículo 1, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile así. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, he aquí que heriré todo tu territorio con ranas. Y el Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba, sobre tu cama, en la casa de tus siervos, en tu pueblo, y en tus hornos y en tus artesas. Entonces resulta que la plaga de las ranas salieron del Nilo. Fíjese usted qué interesante. Usted sabe que las ranas son anfibios, ¿verdad? Entonces vienen las ranas, salen del Nilo y es una plaga que se va directamente a las casas. Porque lo que hace es que se mete en las casas, en las camas. Dice acá, en las camas, en los hornos, en las artesas y en las casas de los siervos y en las casas de todo el pueblo. ¿Se imagina usted? Es una plaga actual, hermano. Esto quiere decir que el enemigo, el falso profeta, el anticristo y el dragón están lanzando espíritus de ranas sobre la tierra, para convocar a los reyes a que se peleen y venga la gran guerra que todos sabemos que habrá de venir. Pero el punto impresionante es que estos espíritus de ranas también convocan a la guerra en los hogares, en las casas. Y de eso le quiero hablar. Porque ahí no se trata de reprender a las ranas. Aunque son espíritus inmundos, no se trata de decir, rana, fuera en el nombre de Jesús. Ahí no se trata de eso. Ahí se trata de ponerse en el orden que Dios quiere para que en la casa de uno no penetren las ranas. Entonces yo tengo algunos pensamientos que le quiero compartir a usted en esta noche para que nos arrepintamos juntos. 4 cosas están siendo dañadas. 4 cosas están siendo dañadas en las casas de los egipcios y en la casa de los cristianos. Número 1, la casa, la alcoba, la cama. Ay, Dios mío, hermano. Digamos, al decir la casa, pues engloba todo, ¿verdad?
Es como que si dijera, van a subir las ranas sobre tu casa, 2 puntos. ¿En qué partes de tu casa van a estar? 2 puntos. Número 1, en tu alcoba. Número 2, en tu cama. Número 3, en tus hornos. Y número 4, en tus artesas. Y ahí andan las ranas. Crack, crack. Por todas las casas de los cristianos. Ahora déjeme que yo le traslade este pensamiento. Mire, las ranas es muy sabido que las ranas se reproducen en los lugares pantanosos, en los charcos. Ahí es donde se reproducen las ranas. Las ranas tienen varias características. Usted se acuerda porque usted lo estudió hace como 500 años, pero lo estudió. Las ranas tienen varias características. Una de las características de las ranas es, por ejemplo, que sufren metamorfosis. Primero son unos, ¿cómo es que le llaman? Renacuajos. Y que empiezan a crecer y pasan por diferentes facetas hasta que llegan a ser ranas maduras. Fíjese qué interesante, las ranas maduras tienen la lengua pegajosa. Las ranas maduras matan con la lengua. Pasa por ahí un insecto, se lo comen, tienen su lengua pegajosa. Otra cosa que tienen las ranas es que, como le decía, son anfibios. Pueden vivir en la tierra y pueden vivir en el agua. Indiferentemente pueden vivir en los 2 lugares. Entonces, si nosotros no queremos que existan ranas en nuestras casas, en primer lugar, nuestra casa no debe de ser un charco. Usted sabe que ahora que está eso del dengue hemorrágico, ¿verdad? Empiezan a dar un montón de instrucciones y recomendaciones los ministros de salud de toda Centroamérica, y entonces empiezan a decir, miren, si ustedes por favor tienen llantas, ahora que es invierno, por favor quítenlas de ahí, porque en las llantas es muy difícil sacar el agua, y entonces ahí empiezan a haber criadero de zancudos, y puede haber dengue y dengue hemorrágico, y empiezan a explicar ahí todas las cosas. Si hay charcos, por favor quítenlos, elimínenlos. Si hay suciedad en lugares en donde se puede, quítenlos, y empiezan a dar una serie de instrucciones. Ahora la instrucción espiritual es, hermano, no deje que haya charco en su casa. Porque si hay charco en su casa, entonces va a favorecer el crecimiento de ranas que se van a meter en su casa, en su alcoba, en su cama, en sus hornos y en sus artesas. ¿Y qué es eso de charcos, hermano Sergio? Explíqueme. Con mucho gusto, si para eso me mandó el Señor. Charcos, dice la Biblia en el libro de Ezequiel, cuando habla del río de Dios. Dice que había un río tremendo de Dios, que en donde pasaba el río llevaba vida. A ambos lados del río habían árboles que eran como el árbol de la vida. Pero dice que en ese río tremendo el agua se salía en algunos momentitos, y había gente que en algún momento había tenido el agua de ese río de vida, pero que ya no siguió participando del río de la coinonía y se volvió un charco. ¿Me voy a entender o no? Para que ninguno se va a quejar, lo voy a explicar en Chapín. Esto significa, los hermanos, que habiendo participado del fluir del Espíritu Santo, del río de vida, se aíslan, se separan, son hermanos separados. Se separan del fluir del río. Y entonces hacen su charco. Y en el principio todo está bien, en el principio no hay problema.
Pero conforme deja de fluir el agua que corre, deja de fluir, esa agua se queda estancada. Y entonces llegan las ranas. Las ranas, fíjense que las ranas emigran, pero no a lugares lejanos. Las ranas emigran a dos lugares, a charcos y a pantanos. Y ahí se reproducen. Entonces hay un montón de hermanos que se aíslan del fluir del río de Dios y tienen su charco privado. Y cuando uno les trata de decir, hermano, mire usted, acérquese, ¿usted qué le importa, hermano? Usted predique. Mi casa es mi casa. Y ahí se acabó el cuento. Querrá decir su charco, su casa es su charco. Eso es lo que querrá decir. Es que el pantano es otra cosa tremenda, porque el pantano es, fíjese qué interesante esto, hermano. El charco es una cosa pequeñita, pero el pantano, digamos los lagos se pueden convertir en pantanos. Hace unos días estaba leyendo una noticia que a mí me dio mucha tristeza. Estaba leyendo que el lago de Amatitlán en 30 años se va a convertir en pantano. Si no se hace algo por el lago de Amatitlán, ya no se va a poder cantar Amatitlán, paraíso de ensueño fugaz, porque va a ser un pantano. Pero fíjese que se vuelven pantanos debido a los desechos tóxicos que se van, pues valga la redundancia, echando ahí. Se van depositando ahí y entonces el lago va perdiendo su capacidad de vida y se muere el lago y como consecuencia se convierte en una fuente de contaminación y en una fuente para que existan bastantes ranas. Esos son los hogares, los clanes familiares. Eso ya no son los hogares chiquitos, los hogares chiquitos son charcos. Los clanes familiares que se apartan del fluir de Dios y dentro de ellos solitos quieren hacer las cosas, se vuelven pantanos. Y por ende, criadero de ranas, de anfibios, que pueden vivir bien en la tierra y también en el agua. Eso quiere decir, más o menos, de gente que se siente medio regular aquí en la iglesia y también medio regular allá son anfibios, cristianos anfibios. Van al mundo, se sienten bien, respiran bien. Vienen acá, también se saben los coritos, cantan, se ríen con nosotros, ofrendan, incluso diezman, fíjese usted. Y son anfibios, cristianos anfibios. Cristianos ranas. Hombre rana. A la qué cosa más tremenda. Otra cosa, antes de entrarle más específicamente a lo del hogar. Las ranas crecen, se convierten, empiezan por, como me dijeron, renacuajos, empiezan a crecer y a crecer y a desarrollarse, hasta que se vuelven ranas, grandes, adultas. Esto quiere decir problemas pequeños que nunca les ponemos atención y que empiezan a crecer y a crecer y a crecer, empiezan como renacuajos y terminan como ranas, fastidiando nuestra casa, fastidiando nuestro hogar. Ahora, muy bien, entonces entremos acá. ¿En dónde iba a entrar la rana? Iba a entrar en las casas. ¿Cuál era el primer lugar a donde se iban a ir a acomodar? A la alcoba. Espíritus inmundos en la alcoba. Espíritus inmundos que se empezaron a pasear en medio de la alcoba y la gente no puede ni siquiera descansar, dormir, reposar, tener una buena comunión en la alcoba. La alcoba sirve para muchas cosas, no solo para lo que la gente generalmente piensa que sirve. Y entonces cuando se permite que un espíritu inmundo a la manera de ranas, entre en la alcoba, se pierde la paz, se pierde la comunión, se pierde la paciencia, incluso para poder dialogar. El hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero yo me imagino que sí le ha de pasar.
Espero que sí le pase. Que usted está en la alcoba ya con las luces apagadas. Tranquilo. Y está platicando. Y ya es tarde. Y usted está. Pues sí, y mira, y fíjate qué tal y tal cosa. Sí, hombre, pero y con las luces apagadas, qué rico platicar así, ¿verdad? Hasta que se van durmiendo los dos, uno de los dos es el que cae primero. Sí, cómo no, ajá. Ya la otra persona sabe que ya llegó el tiempo de dormir también. El ronquido avisa. Se pierde la comunión en la alcoba, hermano. Se pierde la intimidad, el diálogo en la alcoba. No se va a enojar conmigo, pero quite la tele de la alcoba. No sea mala gente, deje dormir al otro, hombre. No, pero si yo lo dejo dormir, sí, pero lo deja dormir, pero ya no platica. Porque si usted puede comprar de aquellas cosas que venden ahora con audífonos y que se ponen encima de la tele y usted, solito usted oye, ¿verdad? Sí, usted lo puede comprar y ya no molesta, ya no la molesta a ella o ella no lo molesta a usted. Pero se están metiendo ranas en su alcoba. Está permitiendo usted que se metan las ranas en su alcoba, hermano. Y entonces se perdió la intimidad en el diálogo. Pero yo no me atrevo a seguir aquí, pero me tengo que atrever. Dice que subirán las ranas, entrarán en tu casa, en tu alcoba, sobre tu cama. Qué horrible haber sido eso, ¿eh? Se imagina ya cuando llegaba cansado. Usted sabe que las ranas tienen la característica de que su piel es muy suave y muy húmeda, así, no sé cómo. Ligosa, fea. Guácatelas. Entonces usted llega, se mete a su camita y de repente, mami, trajiste una esponja. No, yo te iba a preguntar lo mismo, pero yo siento 3 esponjas. Enciéndete la luz y encienden la luz y cuando levantan la sana, unas ranotas tamaño familiar, hermano. Haciéndole crack, crack, con los ojotes ahí. En su cama. ¿Le gustaría? Renuncio, reprendo, rechazo. Y no reviro en contra solo porque lo quiero, hermano Sergio, me va a decir usted, ¿verdad? ¿Sabe qué quiere decir eso? Impedimentos en la cama. Aún para obtener el deleite sexual dentro del matrimonio. Impedimentos dentro de la cama. Muchos hombres que no alcanzan satisfacción, viven insatisfechos con su esposa porque tienen ranas en su cama. Y muchas mujeres que nunca han conocido lo que es satisfacción sexual con su esposo, ya tienen saber cuántos años de casada. Y le han tenido que fingir porque tiene ranas en su cama. Pero ¿y por qué, hermano? ¿Dónde entraron? ¿Cómo entran las ranas? Yo ya le dije, usted tiene un charco. El que se aísla su propio deseo busca, dice la Biblia en Proverbios capítulo 18, versículo 1, especialmente en esta Biblia de las Américas. Se lo leo. Se lo va a leer, hermano, porque es en esos charcos en donde suceden esas cosas. Proverbios, fíjese cómo dice en esta Biblia de las Américas: el que vive encharcado, el que vive aislado, busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Entonces haga su charco particular y consígase sus ranas marca Acme.
grandotas, espíritus inmundos, que van a estar lastimando tu comunión con Dios en la alcoba y van a estar lastimando tu comunión con tu esposa, con tu cónyuge, en tu alcoba, en tu cama. Es que en la alcoba también hay comunión con Dios, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que cuando querramos orar, cerremos las puertas de nuestra alcoba y entonces nos comuniquemos con Dios. Ranas en la alcoba es interrupción de comunicación con Dios. Ranas en la cama, parece título de una novela, ¿va? Ranas en la alcoba, ranas en la cama. Ranas en la alcoba es interrupción de la comunión con Dios. ¿Tienes comunión con Dios? Gloria a Dios. ¿Tienes comunión con tu cónyuge? Esto no me lo vayas a contestar porque la pregunta está muy comprometedora. Pero, ¿cómo es tu vida íntima? ¿Matrimonial? Sí, vida íntima sexual. A eso me refiero. ¿No habrán ranas? ¿No aparecerá por allá la rana René? Impedimento para que exista un verdadero fluir aún en la cama, como consecuencia de una lucha espiritual. Es que ahorita hay una lucha espiritual. Está el reino de Dios contra el reino del diablo. Entonces viene Dios y ¡pau! Deja ir las ranas en contra de los que no hay modo que se conviertan a él. Y entonces viene el diablo y deja ir las ranas en contra de los hermanos que permiten que entren esa clase de espíritus inmundos a su casa. Lascivia, concupiscencia y tantas pasiones desordenadas y bajas en la cama. Espíritus inmundos. Seguimos mejor, ¿verdad? Pasamos a otra rana. Pasemos, hermano. Dice acá entonces en el versículo 3, siempre sobre tu cama y en las casas de tus siervos y de tu pueblo. Fíjese que eso incluso para los que tienen empresas, que a sus siervos no hay modo que prosperen, hermano. Tienen ranas. Y tal vez los siervos dicen, pero si yo ando bien, yo ando buscando al Señor. Y sí, pero la cobertura que tienen tal vez es ranosa. Entonces, pero sigamos porque eso no es tanto de la casa. Y en tu pueblo, y en tus hornos y en tus artesas. En los hornos eran donde se preparaba la comida y en las artesas eran donde se guardaba la comida. Provisión. Entonces note usted, comunión con Dios se pierde. Comunión con el cónyuge, espiritual mi cuerpo, se pierde. Y empieza a haber una debacle en las cosas de provisión, en el alimento diario, hermano, en el pan diario de cada día, valga la redundancia, ¿verdad? Danos el pan de cada día, dánoslo hoy. A estos pobres ya no se los daban. O si se los daban, los lamían las ranas. ¿Usted se comería un pan lamido de rana? Sándwich de rana. Aunque hay gente que come rana. Las ranas son ancas de rana, hermano. Guácatelas, ¿verdad? Pero hay gente que come y dicen que es sabroso, que parece pollo de alguna especie, ¿verdad? Hermano, mire, el punto hacia donde yo estoy llevándole a ustedes es el siguiente. Recuérdese que 1 Corintios capítulo 10 dice que todas las cosas que le sucedieron a los israelitas son figura para que nosotros no nos pase lo mismo. Entonces, cuando nosotros dejamos que las plagas que no nos corresponden a nosotros caigan sobre nuestra casa por falta de fe,
entonces empiezan a venir todas estas situaciones. Este hombre tenía su corazón endurecido. Es decir, el pueblo de Dios que le cayó esa plaga, eran uña y carne, con el pensamiento de Faraón. Y hoy hay mucha gente que no se explica y dice, pero hermano, mire, ¿por qué no puedo tener comunión con Dios? Pero hermano, ¿por qué no puedo tener comunión con mi esposo? ¿Por qué no puedo tener, por qué no tengo una buena artesa? ¿Por qué no tengo un buen horno? Hermano, ¿por qué no hay producción de alimentos? ¿Por qué lo que hago, lo que gano, parecería entrar en saco roto? Seguramente porque te volviste uña y carne con Faraón y con su corazón. Yo no vine a acusar esta noche. Entonces ahí veo yo los problemas. Ok. Entonces ahora miremos la solución. Amén. A estas alturas yo creo que muchos de ustedes estarán pensando, uy, yo creo que hay ranas. Ranas en el sentido espiritual, creo que ha de haber una ranota por ahí. A buscarla. Entonces mire. Dice que entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rogad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Entonces también tiene plaga de ranas. Los que no dejan que el pueblo de Dios se desarrolle en su alabanza y en su adoración y en el sacrificio a Jehová. Como Faraón. Les cae plaga de rana a los endurecidos de corazón. Les cae plagas de ranas a los que impiden que el pueblo de Dios se desarrolle en su alabanza y en su adoración. Les cae plaga de rana. Fíjense que yo conocí en cierto lugar del planeta Tierra a un hombre que cuando empezó el movimiento de la danza, usted sabe que no a muchos cristianos les gusta que nosotros dancemos, ¿verdad? Digamos, usted aquí ya vino y cuando generalmente todos los que vinieron, ya cuando vinieron, nosotros ya danzábamos. ¿Sí o no? Entonces usted tuvo que elegir y dijo, bueno, pues aquí me gusta. Entonces se quedó y empezó a danzar también. Pero ¿qué pasaría si nosotros no adoramos a Dios, no tenemos la libertad para adorar a Dios como lo hacemos? Y de repente viene una revelación y dice la restauración del tabernáculo de David. Y empieza la restauración del tabernáculo de David y la gente empieza a tener ciertas libertades, ciertos movimientos, ciertas expresiones para poder adorar a Dios. Y entonces usted, que venía en el fluir tradicional junto con todos, de repente hasta se puede oponer y decir, no, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Antes sí estaba bonita la cosa, pero ahora ya no. Si yo conocí un hombre que cabal así lo agarró el movimiento de restauración. Y entonces vino él y le pagó a un ingeniero para que el ingeniero dictaminara que si la gente danzaba, se caía el templo. Y hermano, mire, sinceramente cuando nosotros nos llegó la revelación de eso, de la danza y todo, a mí me costó mucho, yo se lo tengo que confesar. A mí me costó y que vaya que el hermano que llegó todavía fue un poco misericordioso con nosotros porque decía, ¿pueden saltar? ¿Pueden hacer así? Entonces nosotros mirábamos para todos lados y hacíamos así, ¿verdad? Bueno, ya hizo así, dice. Ahora pueden hacer así. Y hacíamos así. Ahora 2 veces. 2 veces hacíamos nosotros. Y nos fue enseñando poquito a poco. Pero cuando se hizo rema, hermano, mire, yo de veras se lo digo con todo mi corazón. Yo quería brincar, saltar, correr de un lugar a otro. Y nos dijeron no. Porque se puede caer el templo. Entonces nosotros ahora sabíamos que sí se podía, pero que no. Porque se podía caer el templo. Y todos los que estábamos en el mismo espíritu y que habíamos sido impactados por esa revelación, estábamos esperando el día del retiro en Monte Lim.
porque ahí no se iba a caer Montelim. Entonces todos estábamos, ay, ya va a llegar el día, ya va a llegar el día, ya va a llegar el día. Y cabal, llegó el día, pues, y nos fuimos a estrenar Montelim. Hermano, empezamos a danzar. Se levantaba una polvareda, hermano, increíble, 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 increíble. Cuando usted estaba oyendo el mensaje después de haber danzado y hacía así, sonaba track, 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 track. Increíble. No, hermano, alguien nos impidió deleitarnos en una verdad de Dios. Igual que Faraón. No le deseo mal. No le deseo mal. Que Dios tenga misericordia de esa persona. Pero una cosa sé. Corrió el peligro de dejar entrar ranas en su casa por impedirle al pueblo entrar en el movimiento de adoración plena. Entonces, cuando haya gente por ahí, esa gente, hermano, mire, es increíble. Nosotros fuimos al retiro de este año y se llegan a poner a la puerta a repartir tratados, disque tratados en contra de la danza y de todas las cuestiones. En contra de ofrecer sacrificio voluntario a Jehová, fruto de labios que confiesen su nombre. En contra de los instrumentos, en contra de la danza, en contra de un montón de cosas. Hermano, es increíble. Si esa fuera su verdad, pues que la proclamen entre ellos y callados tienen buen pegue. Pero están actuando a la manera de Faraón. Cuando usted venga aquí y mire que los hermanos están ahí danzando y todas las cosas, si a usted no le parece, diga: Señor, ayúdame, revélamelo, muéstramelo, pero no critique. Un pensador que era de los humanistas y enemigos del cristianismo más tremendos que han existido. Un pensador tremendo que se llamaba Juan Jacobo Rousseau, dijo en cierta oportunidad, fíjese, pensador enemigo. ¿Y sabe qué dijo? Yo lo que entiendo de la religión, lo creo. Lo que no entiendo, lo respeto. Y era enemigo. Y tenía de alguna manera cierto temor, hermano, porque si no, saber qué hubiera dicho. Ahora la gente lo que no entiende, lo señala, lo critica, pero el Señor le dijo a Pedro: lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Entonces no es necesario que ahorita entendamos todas las cosas. Por ejemplo, ¿cómo le puedo explicar yo a usted que le pongamos la mano a alguien y que se derrumbe? Yo ya sé lo que me van a decir los tradicionales. Me van a decir: ¿dónde está en la Biblia? Y yo voy a tener que empezar a buscar pasajes bíblicos para explicarles a ellos. Pero ese no es el punto central del evangelio, mi estimado hermano. Eso no es. Entonces, cuando nosotros empezamos a obstaculizar la forma de alabanza hacia el Señor, estamos abriéndole las puertas a las ranas. Sigamos acá, porque yo lo que le estaba diciendo era la solución y ya se me fue el tiempo y yo necesito decirle la solución y vamos a orar. Dice: rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés dijo a Faraón: espérese, verso 7. Los magos hicieron lo mismo con sus hechizos. Entonces, ¿por qué hay ranas en hogares? En hogares de cristianos. ¿Por qué hay hechizos? Y la gente dice: hechizos. No, hermano, pues si nosotros no creemos en eso, que brujería, así que, sí. Aténgase. No le digo todo el dicho. Pero hay hechizos que los brujos de Egipto
hacen sobre el pueblo de Dios que anda encharcado. ¿Cuánta gente le querrá hacer mal a usted, hermano? ¿Cuánta gente le querrá hacer mal en secreto? ¿Cuánta gente que lo conoce y tal vez lo odia? ¿Y cuánta gente que tal vez usted tiene su negocito, verdad? Y va prosperando y entonces él dice, ok, a este le voy a hacer daño. Entonces, y tal vez hasta le consigue una su foto, ¿verdad? ¿Usted cree que es posible eso? Es posible, hermano. Nosotros hemos ministrado personas que cuando el espíritu inmundo se manifiesta, dice en dónde está el frasco en donde le echaron tierra de muerto y todas esas cosas, asquerosidades, y una foto. Y se va a buscar en el lugar y ahí están. Increíble, pero cierto. Entonces, ¿por qué hay ranas en muchos hogares? ¿Por qué no hay prosperidad en muchos hogares? ¿Por qué muchos hogares ni siquiera tienen una vida activa en el sentido de devoción con Dios? ¿Por qué muchos hogares no tienen intimidad sexual adecuada? Porque hay ranas y esas ranas pudieron haber venido de hechizos y los hechizos les pegaron porque se volvieron charcos o pantanos. ¿Sí? Aunque no diga amén. Pero vamos a la solución, acompáñeme a la solución. Entonces Faraón llamó a Moisés y dijo, rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio al Señor. Y Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas. Un momento. ¿Qué haría usted si el Moisés espiritual se para aquí y le dice, dígnate, hermano, que tienes ranas, dígnate a decir cuándo te quito las ranas? ¿Qué dice usted? ¿Perdón? Right now. Diría usted, ¿verdad? Ahorita mismo. Mire lo que dice este Faraón. Respondió, mañana. Ahorita ya es muy noche. ¿Se imagina usted, hermano, gente que deja las cosas para mañana? Dígnate a decirme cuándo te sano. Tal vez mañana tengo tiempo, hermano. Dígnate a decirme cuándo vas a venir al frente para que te impongamos manos. El próximo culto, la próxima vez que venga con mi esposa, entonces pasamos los dos juntos, hermano. Hoy no tengo ganas. Pues pasa la noche con ranas. Si tú sabes que tienes ranas, ¿te animarías a pasar la noche con ranas todavía? ¿Verdad que no? Yo me acuerdo que a mí un día me mandaron a Reu. Hace años de eso, hermano, hace tal vez, creo que unos 12 años. Sí, tal vez unos 12, 11 años. Me mandaron a Reu y yo fui a enseñar la palabra. Y entonces yo llevaba a mi familia, llevaba a mis hijos. Y entonces mi hijo más grande, que en esos días era pequeñito, se sentó ahí en primera fila. Y empezó a oír la exposición. Entonces yo empecé a explicar y empecé a decir, entonces me dijeron específicamente que enseñara el bautismo en agua. Entonces yo les empecé a explicar, entonces miren, Faraón es el diablo, Egipto es el mundo, nosotros somos los israelitas, Moisés es Cristo, nos liberta, esa es la salvación. Y cuando estamos en la frontera para pasar el Mar Rojo, eso es cuando no nos hemos bautizado todavía. Entonces el Señor abre el Mar Rojo, nosotros pasamos y nos salimos del territorio de Faraón, es decir, nos salimos del territorio de Satanás en el bautismo en agua. Y yo les expliqué eso, y cuando iba para el hotel, me dijo mi hijo, papá, sí, yo no paso era un niño, hermano, era un muchachito, yo no paso una noche más
en el terreno de Faraón, me dijo. Se me quedé viendo yo. ¿Cómo así, me quiero bautizarme? Fuimos al hotel, sacamos nuestras calzonetas, nos metimos a la piscina. Ya todo el mundo estaba dormido, ¿verdad? Y vámonos pues en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Pau! Lo bauticé, hermano. Salió. Él sabía que ya no estaba en el terreno de Satanás. Él sabía que tal vez estaba en el desierto, pero ya no en el territorio que gobernaba el diablo. ¿Cuándo quieres que oremos por ti? ¿Mañana? Mañana no hay culto, hermano. ¿Mañana? Mañana me iré. No. Todavía estamos aquí. ¡Hoy! Que se terminen las ranas en los hogares de los cristianos. Que se vayan, que se mueran, que salgan, que oremos. Que nuestro Moisés, nuestro libertador, las eche. Hoy. No mañana. Por eso es que para mí es tan impresionante y tan importante el momento de la administración. Yo sé que yo a veces me columpio y me tardo un poquito predicando, pero hoy no es el caso porque todavía no he llegado ni siquiera a los 40 minutos. No, ya voy a terminar. Yo sé que a veces me tardo y me columpio predicando, pero el momento más impresionante y el más importante es la administración. Porque en todo el mensaje yo estuve hablando y espero que de parte de Dios. Pero en el final del mensaje usted está respondiendo de parte de usted. Y le está respondiendo a Dios. Está diciendo, sí, Señor, tú tienes razón, yo me arrepiento y quiero arreglar esto y esto. Entonces se arrepintió. Entonces, dígnate decirme cuándo. Mañana. Ok, le dijo Moisés, mañana. Y se fue. Y aún así el Señor tuvo misericordia. Y sucedieron un montón de cosas. Ese faraón era mero raro, loco, atravesado de una vez, hermano. Dice que no pidió que le quitaran la plaga de la sangre, ni la plaga de los piojos. Por eso todavía ser un piojoso, sangriento. Pero nosotros no somos egipcios. Yo digo que tal vez un mensaje así ha de ofender a la gente del pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero del Egipto literal. Pero estoy hablando en el sentido espiritual, hermano. Nosotros no somos egipcios. Somos israelitas espirituales. Tampoco estoy hablando en el sentido de israelita natural, nacional. Somos israelitas espirituales. Somos pueblo de Dios. No hay por qué, no hay razón por la cual existan ranas en nuestra casa. Saquémoslas hoy. Ok, entonces vamos a ministrar, pero antes de que oremos y antes de que cierres tus ojos, te voy a dar el último mensaje, porque esta va a ser la forma de invitación. Aquellos hermanos que no se oye, ¿qué pasó? Aquellos hermanos, óigame bien, aquellos hermanos que saben que de alguna manera han sido charcos, pantanos, o que han estorbado el movimiento de adoración de Dios, o que han estado ambiguos, han estado en el agua y en la tierra. Este es el momento para que quitemos las ranas de su casa. Si no, las ranas van a corromper su tierra. Cierre sus ojos. Yo quiero ministrar. Si hay con uno solo que acepte su condición, me basta. Con uno solo.
si ese uno solo vino y sabe que tiene ranas en su casa, que pase al frente, para que podamos orar juntos y podamos echar fuera todo tipo de maldición egipcia. Porque no es maldición para los hebreos. O sea, no es maldición para los hebreos. Porque para los hebreos, para el pueblo de Dios, las maldiciones fueron clavadas en la cruz del Calvario. Fue quitada el acta de los decretos que nos era contraria y fue clavada en la cruz. Las maldiciones pasaron. Tú sabes, hermano, la intimidad de tu casa. Yo no la sé. Si no alcanzas a venir hasta acá, quédate en los pasillos y ahí arrodíllate. Pero vamos a orar. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, aquí nos presentamos hoy, Señor. Mira, Señor, este pueblo que ha pasado de esta manera viene a confesar delante de ti que la plaga alcanzó su morada. Pero tú has prometido que el que habita el abrigo del Altísimo, que mora bajo la sombra del Omnipotente, aquel que te ama, aquel que te busca, aquel que te confía, que confía en ti, la plaga no tocará su morada. De tal manera que te suplicamos que no permitas que la plaga toque nuestra morada. Pero si ya ha sido tocada nuestra casa por una plaga, Señor, en el nombre de Jesús, venimos suplicándote a ti, Señor, en el nombre de nuestro Moisés, en el nombre de nuestro Jesús, en el nombre del mediador, que sea quitada la plaga, Señor, de las ranas, que sea alejada de la alcoba, de la cama, de la mesa, de la artesa, Señor, que sea eliminado y que nuestros hornos, nuestras artesas, nuestra casa, nuestra alcoba, nuestra cama sea de exuberante verdor. Que en nuestra cama, Señor, exista amor puro, limpio. Deleite maravilloso en ti, Padre. Deleite maravilloso entre los cónyuges. En el amor, en la santidad y en el honor que solamente tú tienes preparado. Padre, que se vayan las ranas hoy, no mañana, no mañana, hoy. Fuera, fuera espíritus de ranas, fuera espíritus que ponen pleito, disensión entre padres e hijos, entre esposos y esposas, fuera de las casas de los israelitas espirituales, fuera de las casas de los israelitas espirituales, fuera toda plaga de ranas, fuera en el nombre de Jesús. Levantamos la vara de autoridad que tú nos diste, ordenando, Señor, ordenándole a esa plaga que se retire de la morada de tus hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe bendición. Recibe bendición. Esta noche Dios ha sido muy específico con nosotros. 4 cosas que no se pueden olvidar.
Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.